Ya estamos en Tele Central con Jorge Lanata, así que le damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Franco? ¿Cómo andás, viejo? Bien, todo bien, gracias. Bueno, se viene un lindo programa el domingo, lindo en el sentido de poder ver otra vez una historia que ustedes contaron muy bien en el mismo programa, en PPT, pero ahora con un testimonio nuevo de uno de los protagonistas. Es cierto, vos estás ahí en el piso con Rodrigo Alegre, que fue el primero que nos ayudó a contar esta historia y que, por otro lado, la sufrió. Seguramente todos se acuerden de aquel tape en el cual gente de la Tupac Amaru, entre otros la llamada Shakira, nos rompen una cámara y se quedan con ella. Y bueno, esto después dio lugar a una causa judicial por la cual Shakira estuvo condenada. Ella nos cuenta en la entrevista que le hicimos que ella en realidad no fue, que habían sido 3 hombres que en la nota no identifica. Pero Shakira, justamente, de ella se trata, es la historia que vamos a mostrar este domingo, y yo me permito decir que creo que es como el testimonio final sobre Milagros Sala. Final porque creo que va a ser muy difícil seguir creyendo en Milagros Sala después de escuchar lo que van a escuchar el domingo. Shakira se llama Mirta Guerrero, en realidad odia que le digan Shakira. Le pusieron Shakira en su momento en la Tupac Amaru, a donde ella se acercó para buscar una casa. Ella quería tener una casa. Y era una persona solidaria, que le importaban los movimientos sociales y bueno, eso hizo que se acercara a Milagros Sala cuando ella ni siquiera estaba en la Tupac Amaru, todavía no la había fundado. Ella estaba en ATE. Y bueno, o sea, la conoce desde esa época. Shakira fue la mano derecha de Milagros Sala durante 26 años. Impresionante. 26 años. Muy pocas personas la deben conocer tan bien como ella. Y realmente lo que contó es revelador y va a ser muy difícil que el verso de Milagros Sala siga después del testimonio del domingo. Porque Shakira o Mirta, en realidad Mirta Guerrero habla de las decenas de departamentos de Milagro, habla de los viajes al exterior. Ella fue a todos los viajes con Milagros Sala, incluso a ver al Papa. Viajes que estaban formados por comitivas, por ejemplo, de 10, 12 personas que viajaban todas en primera. ¿Quién los pagaba? Y nosotros. ¿Quién lo iba a pagar si no? O sea, ella vivía de los impuestos del Estado Nacional, incluso más que del provincial, porque recibían plata directamente de Cristina en aquel momento. Y recordemos, Milagros Sala, bueno, Rodrigo lo sabe mejor que yo, tenía más poder que el gobernador, tenía más poder que el jefe de policía, era realmente alguien muy, muy importante en la provincia, con mucho poder político. Pero lo importante es para qué lo usó ese poder político, y lo usó para enriquecerse. Y estuvo ahí atrás de todo el tiempo como su sombra Mirta Guerrero. Y nosotros tenemos un pequeño testimonio de eso que vos nos dirás, Franco. Sí, si vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, Jorge, el adelanto de la entrevista que vas a ver el domingo. Sí. Veámoslo, yo les cuento, los introduzco de esta manera. En un momento a Mirta la tapan con una frazada y 5 tipos la cagan a trompadas, pero mal y muy fuerte. Pero sin embargo, van a ver ahora que yo se lo pregunto, porque le pregunto si le dolió. Primero le pregunto si esto era una prueba. Ella me dice no, era para ver si resistía los golpes. Y Milagros Sala, ¿dónde estaba? Estaba ahí. Ella dice textualmente cagándose de risa. Yo en un momento le pregunto si la golpiza le había dolido y después me doy cuenta que lo peor es que la había humillado. Y ella en ese momento se larga a llorar. Es esto lo que extrajimos de lo que vamos a ver el domingo. Miremoslo. A mí me pasó una vez que estuve en su casa y mantielan. ¿Perdón? Que me tiraron una colcha y me empezaron a pegar. 5 hombres.
fuerte, grande. Y me empezaron a pegar piña y patada. Y ella mirándolo. ¿Y eso por qué fue? Quería ver si yo resistía a golpes. Ah, era una prueba. Mira. Exactamente. Y te hicieron como lo que llaman los chicos una malteada, digamos. Exactamente eso fue lo que me hicieron. ¿Te dolió? Te humilló más que te dolió, ¿no? Traté de que no me duelan los golpes. Te lo juro por Dios. Y era la bronca que tenía y la miraba a ella y se cagaba de risa. Se cagaba de risa y los vagos también, obvio. Imagínate si eso me hizo a mí, que yo trabajaba con ella, que dejé a mi familia para trabajar con ella. Vos decís, bueno, pero podía haber decidido en aquella época, no se podía decidir, no había trabajo. Claro. Bueno, ahí estaba el testimonio. Jorge, estaba pensando la cantidad de arrepentidos que venís entrevistando, ¿no? En el kirchnerismo ya tenés una lista de gente, así como hablamos tanto de la corrupción, entrevistaste un montón de gente que te cuenta cómo pagó la coima, cómo la llevaron. Bueno, es que y sí, claro, hay causas que son simbólicas en toda esta historia, ¿no? Hubo un montón, pero a mí lo que más me conmovió el otro día de esta nota, que la grabamos en el canal muy tarde, el jueves por la noche, ella vino desde Jujuy, y ahora está en un lugar no identificado porque hay serias preocupaciones respecto de que puedan tomar venganza, ¿no? Con respecto a Mirta, con respecto a lo que Mirta dijo. Lo que a mí también me conmovió, y ella lo dice al final de la nota, es: en esa época había que bancárselo porque nadie tenía trabajo. Cuando vos pensás que mucha gente a lo mejor se bancó estas cosas y convivió con los delitos de Milagros Sala, solo porque, bueno, no había otra cosa, la provincia era pobre, no había que hacer, hacía falta una casa. Mirta vive, por ejemplo, en un complejo de viviendas de la Tupac Amaru. No tiene como Milagros Sala una casa con pileta inmensa. Aparte de las decenas de departamentos, de los coches y de todo lo demás, ¿no? Nada, una militante, para decirlo de algún modo, engañada, Mirta Guerrero, engañada por el aparato de la Tupac, pero básicamente engañada por Milagros Sala, ¿no? Jorge, ¿cómo andás? No sé si le preguntaste o ella te contó por qué decide hablar ahora, por qué, digo, 26 años laburó con Milagro. ¿Qué la lleva a hablar ahora? Mira, ella se transformó en arrepentida, yo creo por varias cosas, pero primero el hecho de que Alberto Fernández fuera a verla a Milagros Sala le impactó. Mirá. Ella misma dice que yo no entendí cómo, con los problemas que hay en el país, el presidente iba a verla, pero aparte también le dolió una cosa que es totalmente comprensible. Ella en un momento dice: Milagro pide por la libertad de ella, pero nunca pidió por la libertad de nosotros. Y tiene razón. Claro. Claro. Hay un montón de compañeros de ellos que están presos y nadie pide por la libertad de ellos. Y bueno, eso, el sentir que, viste, le soltaron la mano, que el haber sido testigo de cómo Milagro se enriqueció y no le importó nada, y después de todo, aunque tiene domiciliaria, Milagro la pasa bien. Sí, claro. No estaba presa como ella, ¿me entendés? Entonces yo creo que fue una suma de cosas. No, festeja el cumpleaños, como contábamos antes, Milagros Sala tiene un beneficio, digamos, que no tiene ningún preso. Con Ponele. 200 personas festejar un cumpleaños, sí, claro, estando presa y condenada. No, estaba recordando también otros, esto que dijiste recién de por qué habla, ¿no? También el contador de los Kirchner habló en su momento. Y hay muchos que terminan hablando, claro, porque sienten que el kirchnerismo le soltó la mano. Yo mencionaba a Cristina, que Cristina lloró y se indignó por la corrupción de José López. Y quería preguntarte, lloró por la corrupción de José López, sin embargo el kirchnerismo armó todo un relato sobre Milagros Sala, la líder popular, ¿no? La mujer líder indígena que defiende a los pobres en Jujuy. Lo que pasa es que yo creo que el kirchnerismo... A ver, a mí me parece que cualquier persona cuando roba se justifica a sí misma, incluso el ladrón,
porque nadie quiere verse a sí mismo como un ladrón. Entonces, bueno, se hace determinado verso, qué sé yo, Néstor decía, hay que robar para hacer política. El problema es que, viste, la guita en el bolsillo se mezcla. No hay un bolsillo para la política y otro bolsillo para vos. Entonces, cada uno se justifica de determinada manera. Bueno, con Milagros Sala el tema es, hizo mucha obra, construyó viviendas. Ahora, cuando en realidad la justicia empezó a investigar bien cómo era la historia de Milagros Sala, no fueron tantas las viviendas que construyó, no fue tanta la obra que hizo, recibió muchísima más plata y cada uno se justificó como quiso. Me imagino que Milagros Sala también debe tener ella misma una justificación. Y después, Milagros Sala cumple el physique du rol perfecto para ser un ídolo peronista. Es una mujer de tez oscura, es colla, viene de un pueblo originario, bueno, es una persona en teoría de izquierda, qué sé yo, tiene todo como para transformarse en un ídolo para el kirchnerismo, y bueno, es lo que fue. Ahora, vos fijate que hasta la han presentado como una líder feminista. Imagínate una líder feminista tapando con una sábana a una mujer, con una colcha a una mujer y haciéndola matar a trompadas por 5 tipos, ¿no? Qué círculo perfecto que hayas denunciado en PPT la historia de Milagros Sala y que la arrepentida, digamos, hable también tu programa el domingo, ¿no? Sí, va a estar bueno realmente el programa y les insisto, para mí el verso de Milagros Sala se termina este domingo. Es interesante eso que marcás, Jorge, vos hablaste 40 minutos con ella, tenés, o sea, el detalle que nosotros todavía no conocemos hasta el domingo, pero no es la primera vez que hablas con un arrepentido, que haces una denuncia de corrupción, y esta vez otra vez con un símbolo, en este caso como Milagros Sala. ¿Esperás el lunes una catarata de acusaciones, de mentiras, de lo que ha pasado tantas otras veces? Iba a decir un balde de, como decimos siempre, pero estamos en televisión, viste que hay que ser correctos. Sí. Ah, no podemos decir un balde de bosta. Bueno, vos sí, pero yo no, porque soy más chiquitita. Pero viste ya... A ver, uno tiene la piel curtida, viste, ya después de todo, ¿no? Pero, mira, siempre pasa lo mismo. Y quizá esta vez también pase. Cada denuncia que nosotros hicimos en los últimos 20 años, 30 años o más, 30 años, siempre, sin variación, hablan de mí y no hablan de la denuncia. Hablan de nosotros y no hablan de la denuncia. Nunca desmienten los hechos. Desmienten el alrededor. La nata es esto, el programa es tal otra cosa, Maru Dufarte es esto, Rodrigo Alegre es esto. Siempre es así. Es lo que hace Cristina con el fiscal Luciani hoy, por ejemplo. Es lo que hace hoy Cristina con Luciani al querer recusarlo, lo que hizo con... Ahora, son hábiles, son inteligentes. Yo lo escribo en la nota que sale mañana en Clarín, porque esto de ahora se trata de los jueces futbolistas, ¿no? Y el argumento de los jueces futbolistas es tan idiota, es tan básico, es tan elemental y es tan fácil de desmentir. Sin embargo, es popular. Es popular. Y aunque Cristina mintió a sabiendas, forzó una cosa que no tiene nada que ver, porque bueno, ahora no me voy a poner a explicar dónde queda el tema de la cancha de fútbol en Los Abrojos, ni qué pasa con el equipo que estaba jugando ahí se juegan torneos. Es como si hubiera jugado en un club de barrio, para decirlo rápido y simple, fue así. Ahora, a la gente yo creo que le quedó el tema y lo que pasa es que los que jugaron aquí en Cristina jugaban al fútbol con Macri. Claro. Es terrible, porque esto finalmente es solo comunicación, ¿no? Ahora, es que Cristina, maneras como... Cristina está haciendo política, sí, es como cuando Cristina montó el escenario afuera de Comodoro Pi. Digo, no está generando un incidente judicial, aunque sí en los términos técnicos, pero hace política. Cristina quiere, el incidente judicial, por supuesto, se lo van a rechazar. Cristina quiere su propio 17 de octubre. Cristina le está hablando la historia y lo que Cristina quiere
es que la declaren inocente por voto popular. Y hay un problema con eso. La gente no es inocente porque la voten. Puede haber 6 millones de personas en frente a Comodoro Pi, o puede haber 50, pero nada de eso la hace inocente. Y realmente hay que reconocer que fue reparador, en todo el sentido de la palabra, ver el otro día, escuchar todos estos días el alegato de Luciani. Porque lo que tiene es tan concreto. Para desmentirlo tendría que hablar de la licitación 22.422. O sea, es imposible. Porque, bueno, todos lo vimos, ¿no? Jorge, ahí ahora también, digo, trazando un paralelismo con Sala, digo, como juicio, y con lo de Cristina, digo, ahí también ves solamente hablando de que es una persecución política contra ella, y el resto de los imputados que están abajo, no, digamos, o sea, es todo contra ella, y el resto que no son inocentes, no son culpables. Bueno, claro. Sí, claro, pero lo que pasa es que, bueno, a ver, desgraciadamente nosotros, este tipo de líderes creen que la gente es desechable. Y cuando lo pueden expresar, lo demuestran. Digamos, para Cristina, perdón, ¿a qué preso Cristina Kirchner fue a visitar de todos los kirchneristas, de los pocos, bueno, pero algunos hubo, kirchneristas que estuvieron presos? A ninguno. No fue a visitar a Devido, no fue a visitar a Lázaro Báez, no fue a visitar a nadie. Entonces, bueno, claro, son desechables en un punto. No fue a visitar a López. Ahora nos damos cuenta que el rol de López era mucho más importante. O sea, López no era solamente el loquito que tiró los bolsos en el convento. López era mucho más que eso. 26.000 mensajes, de Obras Públicas. 26.000 mensajes que no esperaba mensajes. Nadie, ¿no? Y que también está involucrado en la causa de Milagro Sala. 26.000 mensajes. También está involucrado en la causa de Milagro Sala. O sea, López era mucho más importante de lo que parecía. No era, evidentemente no era un loquito. Para nada. Pero bueno, ni siquiera López fueron a visitar. ¿Cómo asociás? Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo asociás, Jorge, el desenlace que pueda llegar a tener el juicio a Cristina y lo que ella haga políticamente, no sé, considerarse una perseguida, que es una posibilidad, con el clima, con el clima económico y social que hay en la Argentina, que es muy malo? Es decir, la gente además está enojada con el gobierno, el cual ella además armó y formó. Sí, claro. A ver, Cristina trata de despegarse todo lo posible del gobierno. Lo último que Cristina quiere es asumir. Va a hacer todo lo posible por no asumir. Ella lo empujó a Alberto al precipicio. Y yo creo que hoy quizá piense que se excedió, porque lo último fue brutal, fue realmente brutal. Batakis. Todo lo que pasó. Sí. Digamos, desde la salida de Guzmán, Batakis, etcétera, fue realmente brutal. Pero yo creo que me imagino que, primero, no hay posibilidad de que Cristina sea proscripta. Esto, a ver, cuando se habla de proscripción en Argentina, quien estuvo proscripto fue Perón, pero no por una causa judicial, por una decisión política de distintas dictaduras y también de gobiernos democráticos. Pero ese tipo de proscripción tuvo Perón. Cristina no puede ser proscripta porque primero no se sabe si va a presentarse como candidata, pero si fuera a presentarse, puede hacerlo, porque no hay manera de que tenga una sentencia firme hasta el 24 o incluso pasado el 24. Ahora se va a conocer en diciembre el veredicto del Tribunal Oral Federal 2. Eso, en el 23, nadie va a fallar ninguna cosa porque es un año electoral. A eso, supongamos, la defensa de Cristina lo va a apelar. De ahí, después que se pronuncie casación, eso va a la Corte. Y la Corte no tiene tiempo. O sea, es imposible que Cristina resulte proscripta. Pero está obligada a ser candidata, Jorge, Cristina. Está obligada, digo, con esta situación judicial, está obligada a que el año que viene vuelva a tener que ser candidata a algo. Vos decís por el tema de la inmunidad. Es probable, sí, de los fueros. Es probable que se presente en la provincia de Buenos Aires, lo que pasa es que tampoco es seguro que lo ganen. También yo no descarto que se presente ella como candidata a presidente, ¿eh? No lo descarto todavía hoy. De hecho, este operativo Clamor que se está montando alrededor de Cristina
capaz derive en eso, realmente no lo sé. Lo que estoy seguro es que ni Cristina ni nadie es inocente porque alguien los vote. No tiene nada que ver la cantidad de gente que los apoye con la inocencia o la culpabilidad de una persona. Me pasa que el trabajo que está haciendo Cristina ahora es decir, no soy, soy culpable por una justicia que es tan corrupta como la corrupción de la que a mí me acusan y a mí por lo menos me vota la gente. Hay como una construcción bastante compleja, Bueno, pero que es política, donde, bueno, vos decías, hablabas del 17 de octubre, ¿no? Cristina está hablando de la historia, yo lo vengo diciendo esto hace tiempo. En su megalomanía, digamos, Cristina cree que habla con la historia y lo que le preocupa es la historia. Y a Cristina no le preocupa ir presa, porque aparte no iría presa No, por la edad, al penal de Seiza. Por la edad y por ser ella, escúchame, le dan domiciliaria a un tipo de 30 años, imagínate a una señora de 70 cuando pueda ser condenada. Claro. Digamos, evidentemente no es eso lo que le preocupa, lo que le preocupa es la humillación que eso significa. O sea, eso significa el derrumbe de su relato histórico. Entonces, obvio que es esto lo que está discutiendo cómo queda en la historia, cómo va a quedar en la historia Cristina. ¿Sabes? ¿Va a quedar como condenada o va a quedar como heroína de una revolución? Hablaba con algunos empresarios la semana pasada, la anterior, y ahí había como un acuerdo, con distinto, digo, no en el mismo lugar, respecto de si era conveniente o no institucionalmente para la Argentina, para el futuro de la Argentina, que Cristina fuera presa. Independientemente, viste, como una discusión, viste, cuando Sí, qué sé sí. yo, dice, si al final todos roban, si al final todos los viste, como una cosa de igualar todo, y dice, bueno, y si Cristina va detenida como expresidente de la nación, digamos, es un problema institucional para la Argentina o no. Y como que está esa discusión. ¿Vos qué pensás? Yo creo que tenemos que ser capaces de una cosa así. Creo que Cristina tendría que haber estado presa antes de haberse presentado como vicepresidente. A mí me avergüenza que Cristina sea nuestra vicepresidente, realmente. Porque no es que yo estoy opinando como puedo opinar sobre el clima. Nosotros, Maro, vos lo sabés bien, Rodrigo también, sabemos bien por qué Cristina tiene que estar presa. Lo sabemos, no es que lo inventamos. Laburamos muchos años en eso. Muchas de las investigaciones nuestras terminaron en tribunales. Algunas se cayeron, otras no. Se cayeron no. Algunas las derribaron, otras no. Yo creo que Cristina tiene que estar presa. Creo que esto sería saludable para la democracia. Creo que es una prueba que la democracia tiene que llevar adelante. Y me parece que en este país, alguna vez, los buenos tienen que ser buenos y los malos malos. Porque si no, no hay que enseñarle a los chicos. No hay a qué tender. ¿Se entiende? O sea que yo no tengo ningún encono personal con Cristina. Casi no la conozco. La entrevisté una vez cuando era esposa del gobernador. Imagínense, yo estaba en América en esa época trabajando. O sea, no. Bueno, la volví a ver años más tarde, en Día D, también en América, cuando Mariano Grondona no la llevaba, ni a ella ni a Néstor, y Néstor nos pedía venir a nuestro programa, que en aquel momento creo que era o Día D o Detrás de las Noticias, alguno de los dos. Pero, digamos, no estoy diciendo esto por un problema personal. Estoy diciendo esto porque tengo dos hijas que viven acá, porque yo vivo acá, porque quiero que crezcan acá y porque creo que tiene que haber justicia alguna vez. Sí. Por eso fue reparador lo de Luciani. Era muy reparador escucharlo, verlo. Estaba bien, ¿me entendés? Uno se levantó y dice, bueno, mira, finalmente esta justicia venal, corrupta, acomodaticia, un día trata de hacer justicia. Y mira vos, es lo que está pasando ahora. Para mí es muy importante para el país que esto pase. Sí, ahí lo estamos sumando en la pantalla a Nacho Otero, que también trabaja con vos, Jorge, ahí en PPT, que viene ahora a las 8 de la noche, en el segmento de Todo Noticias. Bienvenido, Nacho. Gracias por sumarme. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Te quería hacer una pregunta, te escuchaba recién. ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo va?
Y yo me acordaba, o sea, sucedió en los 90, o sea, hubo un ex presidente, estuvo detenido, en ese momento Carlos Saúl Menem, la noticia incluso la recordamos hace poco porque murió Gastanián, que le había dado la quinta donde finalmente pasó su prisión domiciliaria. Digamos, ¿por qué en ese momento, digamos, no se afectaron las instituciones y hoy estamos pensando en esto, ¿no? Como decía Maru, el Círculo Rojo está Terminó pensando en sobreseído eso. por esa causa igual, Sí. Carlos Menem. No digo, la historia Terminó, argentina siempre da. Pero estuvo, Sí. ¿no? O sea, y en ese momento el país no se vino abajo, se respetó la institucionalidad. ¿Por qué se puede pensar que en este momento puede ser incluso más complejo? La figura de Cristina es más compleja. Yo que la no de creo... sin duda la figura de Cristina es más compleja que la de Menem. Igual te digo, y yo, bueno, es público que yo no he sido menemista, no solo no he sido menemista. Nosotros, a partir de notas nuestras en aquel momento en Página 12, hemos logrado la renuncia de varios ministros de Menem. Ahora, es indiscutible que Menem hizo el cambio estructural más importante de la Argentina de las últimas décadas. El cambio estructural, estoy diciendo. Doy ejemplos. Menem privatizó las empresas del Estado, Menem destruyó las Fuerzas Armadas, por presión de los americanos, por el motivo que quieran. Levantó el área material Córdoba, dejó el ejército sin presupuesto. Es paradójico esto, ¿no? Porque lo último que los milicos hubieran pensado era que Menem iba a ser quien los redujera a la nada misma, ¿no? Pero hizo un cambio estructural muy grande. Ese cambio estructural no lo hizo ni Néstor, no lo hicieron ni Néstor ni Cristina. Aun cuando hicieron cambios, no fue un cambio estructural tan grande como el de Menem. Sin duda, la figura de Cristina es más polémica que la de Menem, ha tenido más proyección a lo largo de los años, pero también hemos visto todos que en algún momento el menemismo se terminó. Y quizá en algún momento el kirchnerismo también se termine. A modo de cierre, Jorge, estaba pensando, hoy renunció el vicepresidente de Paraguay, denunciado por corrupción, fíjate, ¿no? Denunció el vicepresidente de Paraguay, denunciado, ¿no? Por Estados Unidos por corrupción, agarró y renunció y se fue. Qué distinta la historia hoy del kirchnerismo y de Cristina puntualmente. Pero quería cerrar con esto, recién hablaste de tus hijos, y yo me estaba acordando, cuando nosotros éramos chicos y vivimos hiperinflación y vivimos crisis, yo no recuerdo tanta gente hablar de, no, me preocupa que mis hijos se vayan a vivir afuera, me preocupa el futuro que les dejamos a los hijos. Hoy lo escucho todo el tiempo, en amigos, no sé si es por la edad que tengo y demás, pero hoy lo escucho todo el tiempo. Me preocupa por Argentina, por mis hijos. Tu pareja también te dice porque eso, está pasando, también. claro. Tu misma pareja a veces lo escuchás en la boca de tu pareja. Te dice, sí, claro. Che, ¿por qué no nos va? Claro. Che, ¿por qué no nos vamos? ¿No? Sí, claro, ¿cómo no? Muchos lo hemos pensado en algún momento y finalmente decidimos quedarnos. Yo tengo todos los defectos argentinos juntos. Yo solo puedo vivir acá. Me gusta este lugar. Me gusta este lugar y lo quiero y por eso lo puteo también, ¿no? Porque estoy autorizado por el amor, digamos, a putearlo, a putearnos, ¿no? Pero es verdad, eso pasa porque los chicos se quieren ir. Igual hay una cosa, ¿no? Hay dos cosas que yo quería decir sobre eso. En principio, para la gente que se quiere ir. Una, irse puede o no ser definitivo. La gente vive irse como si fuera siempre definitivo. Y no tiene por qué serlo, porque uno se puede ir y puede volver. No es que uno tiene la vuelta prohibida. Uno nunca sabe las vueltas que la vida puede dar. A lo mejor se puede ir y puede volver. Y la otra cosa es, a donde vayan, van a ser latinos.